Hola y bienvenidos a todos a este curso online masivo y abierto, ejecutado a través de la Universidad del País Vasco, en el que vamos a tratar del asma en niños como la epidemia del siglo XXI. Este primer módulo, donde se incorporan varios vídeos, fundamentalmente vamos a desarrollar el concepto del asma. El concepto del asma que, como van a ver a lo largo de este módulo, va a haber situaciones claras que podemos entenderlas como definitivas, situaciones en las que tenemos enormes dudas, por lo tanto nos vamos a mover entre claroscuros, entre blancos y negros, pero en la línea de los grises. Tenemos certeza en determinadas cuestiones y tenemos dudas en otras. Por lo tanto, vamos a hablar de amores y desamores, vamos a hablar de certezas y de incertidumbres, con un espacio de tiempo limitado, obviamente, y no podemos decir, como decía Amadís de Gaula, a su amada, cuántas cosas tenemos que decirnos y qué tan poco tiempo tenemos. Este módulo 1, el primero de esta serie, y otra vez insistiendo en que vamos a hablar del concepto del asma, lo vamos a desarrollar en 7 epígrafes, que es el asma, incidencia y prevalencia de la misma, si hay o no hay diferentes tipos de asma, cómo se produce, qué papel juegan los genes en el desarrollo y en el mantenimiento del mismo trastorno o proceso, cuál es la relación actual de asma y alergia y cómo evolucionan los niños con asma, haciendo la reflexión siguiente, que desde el punto de vista pediátrico, que es la especialidad nuestra, entendemos desde lactantes pequeños, 2, 3, 4 meses, hasta que acaba el fenómeno de la pubertad y desarrollo, que en nuestro medio, en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca, como en el resto del Estado, finalizaría administrativamente a los 14 años, pero donde hay países de nuestro ámbito, en el norte de Europa, que este fenómeno desarrollaría y finalizaría alrededor de los 21 años. Vamos a empezar por el primer epígrafe. ¿Qué es el asma? Tenemos que reseñar aquí que hace años, en la década de los años 70 del siglo pasado, hablábamos de asma como una enfermedad broncoespástica, es decir, que se cerraba el bronquio. El bronquio se cerraba, se constreñía y daba lugar a una dificultad en el paso del aire. 20 años más tarde, 2 décadas después, se relacionó el asma fundamentalmente con la inflamación. Dejamos de pensar que era una enfermedad broncoespástica, de cierre de bronquio, de músculo, para pensar en que era una enfermedad inflamatoria pura. Hoy, siglo XXI, volvemos a lo mismo que reseñábamos anteriormente. Las cosas no están tan claras, el componente muscular, el cierre del bronquio, el broncoespasmo es evidente, la inflamación está presente, pero se mezclan ambos sistemas, se mezclan ambas cuestiones y va a dar lugar a lo que hoy entendemos por asma, que como tenemos en esta diapositiva, que es la definición que adoptan todas las guías nacionales e internacionales, esto se define como que es una enfermedad, un proceso heterogéneo. No es siempre lo mismo. Esto no es una apendicitis aguda que tiene dolor, que tiene un proceso infeccioso, que tiene unos signos y síntomas constantes. Es heterogéneo, tiene caras diversas y se caracteriza por una inflamación, obviamente, y crónica. La inflamación se mantiene inclusive entre momentos y momentos que el niño está aparentemente normal y que se asocia a una hiperreactividad, entendiendo por hiperreactividad la capacidad de responder exageradamente a los estímulos que el resto de población no asmática no responde. Y todo ello, inflamación e hiperreactividad, va a dar lugar a obstrucción en el bronquio, los bronquios pitan, sibilancias, hay dificultad respiratoria si ese compromiso es evidente, hay opresión torácica, hay tos, y todo ello medible, de nuevo, a través de las pruebas de función pulmonar que van a poner en evidencia que hay una limitación variable del flujo aéreo. Esta definición, que vale tanto para niños como para adultos con independencia de la edad, esta definición ha sido consensuada en épocas muy recientes a través del Consenso Internacional sobre Asma Pediátrico, que lo refiere también, utilizando prácticamente la misma definición, a que es un proceso inflamatorio crónico, con una obstrucción al paso del aire dentro del pulmón y que tiene una capacidad de responder esos bronquios exageradamente a estímulos que la población no asmática no responde. Y por tanto ahí hablamos de hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, esta mesa tiene 3 patas.
Si el tablero es el asma, una pata es la inflamación crónica, otra pata es la obstrucción variable, fija o reversible del flujo aéreo intrapulmonar, del paso del aire a través de la vía aérea y la hiperrespuesta bronquial. Y todo ello da lugar a manifestaciones, signos y síntomas clínicos que la población general reconoce muy bien, como son episodios que se repiten en el tiempo, de pitos en el pecho, sibilancias, tos más o menos seca, más o menos en accesos, dificultad respiratoria. Si esa limitación al paso del aire por esos bronquios obstruye de una forma importante este conducto de llevar el aire desde la entrada del pulmón hasta el lecho vascular para que recambie gases y, en algunos casos, en niños más mayores, en adolescentes, lo refieren también como una pesadez en el pecho, una opresión precordial. Veamos a continuación una serie de diapositivas para reforzar la idea de que esto es una enfermedad inflamatoria. Pueden observar en esta diapositiva, que es un corte de un pulmón, en el que ven todos estos puntitos oscuros azules, son células, ven arriba que hay el epitelio con una especie de flecos, que son los cilios que van a la luz de la vía aérea, y esta imagen de pequeñas células redondeadas oscuras es la inflamación que está presente, inclusive, como tienen en esta diapositiva, en asmas muy leves y muy intermitentes. Por lo tanto, asma igual a inflamación crónica. Vean este caso todavía mucho más patente y mucho más doloroso porque está obtenido de una necropsia de un niño que falleció por asma en nuestro medio, en el que la parte más clara que tienen en el centro, donde se bifurca el bronquio, está ocupada por un magma inflamatorio. Es decir, la luz de la vía aérea está ocupada por secreciones, por células, por restos celulares que impiden el paso del aire, que impiden, en último término, que el proceso de la respiración y de la ventilación, el que sean correctos. Lo mismo observen en esta diapositiva, que es para reforzar la idea. El asma es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria como otras, pero específica, porque fundamentalmente va a ser una inflamación producida por eosinófilos. Vean esta imagen de cielo estrellado lleno de células inflamatorias, como en el centro de la imagen la luz de un bronquio está ocupada por un magma, que esto, a fin de cuentas, es lo que quiero reseñar, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, a pesar de estar en estadios muy iniciales de la misma.